Somos el Grupo B, el cual está conformado por Nora Constanza Beltrán, Daniela Marín Ruiz y quien les habla, Jonathan José Vladimir Vargas. Dando cumplimiento a la actividad patrimonio, sociedades de personas y capital, nos permitimos sustentar la misma. Esperamos sea de su interés. De acuerdo con su patrimonio, las sociedades se clasifican en sociedades de personas, donde lo más importante es la calidad de los socios. Por ejemplo, está la sociedad limitada, colectiva, en comandita simple, cooperativas y la empresa unipersonal. La segunda es la sociedad de capital, donde lo esencial son los soportes económicos o las acciones, y no la calidad de las personas. Ejemplo de esto es la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, las sociedades de economía mixta y las SAS. La diferencia entre socio y accionista. El socio es miembro de una sociedad de personas, aporta dinero o especie y su participación se denomina cuotas o partes de interés social. Mientras que el accionista es miembro de una sociedad de capital, aporta mediante acciones que son títulos negociables. Las características principales de las sociedades de personas son integradas por socios generalmente familiares o allegados. Responden hasta el monto de sus aportes. El capital se divide en cuotas y debe pagarse totalmente al constituirse. Se crea con un mínimo de 2 personas y un máximo de 25. La razón social debe ir seguida de limitada o LTDA. Deben constituir una reserva legal del 10% de las utilidades anuales hasta llegar al 50% del capital. Las principales características de las sociedades de capital o anónimas son integradas por accionistas que responden hasta el monto de sus aportes. El capital se divide en acciones de igual valor negociables en el mercado. Se puede crear con mínimo 5 accionistas y máximo limitado. La razón social debe terminar en SA. El capital puede suscribirse o pagarse en plazos. No requiere cambios de escritura por entrada o salida de accionistas. Debe constituirse la reserva legal del 10% de las utilidades hasta el 50% del capital suscrito. Pueden disolverse si las pérdidas superan el 50% del capital o si un mismo accionista concentra más del 95%. El superávit de capital es el aumento patrimonial generado por operaciones ajenas al objeto social, como las primas en colocación de acciones, donaciones, la revaluación de activos y la aplicación del método de participación. ¿Qué son los dividendos o participaciones de los accionistas o socios? Son las utilidades que reciben los socios, asociados, coparticientes o comuneros de las sociedades limitadas o las sociedades anónimas. Básicamente es cuando un grupo de personas decide invertir en un proyecto para establecerlo y cada uno de ellos da una parte. A esto se le llama patrimonio. Cuando todos se reúnen y empiezan a solidificar, la empresa empieza a crecer. La distribución de dividendos en acciones no genera variaciones en el patrimonio neto de la entidad, solamente se refleja una redistribución de las partidas que componen este patrimonio, pues se toma el valor de las utilidades reconocidas en la cuenta de utilidades acumuladas. ¿Qué son las reservas? ¿Y qué clase de reservas se pueden constituir? Las reservas cuantifican los recursos de las utilidades por la compañía, con el objeto de cumplir con requerimientos legales estatutarios o de otro índole, y pueden ser reservas obligatorias, reservas estatutarias o reservas ocasionales. Básicamente lo que hace la reserva es guardar un pedacito de la utilidad para temas o fines legales, para requerimientos o obligaciones. La reserva legal corresponde a la apropiación de por lo menos el 10% de la ganancia líquida. La reserva estatutaria son las apropiaciones que se realizan a las ganancias líquidas para cumplir con el ordenamiento de los estatutos sociales. Y las reservas ocasionales son los valores apropiados de las utilidades líquidas ordenadas por la asamblea de socios o accionistas, que refleja la utilidad o pérdida del ejercicio y cómo se obtiene. Pérdidas y ganancias. Refleja el beneficio o la desventaja económica de una empresa en un periodo determinado que resulta de la diferencia entre sus ingresos totales menos los costos y los gastos que presente durante el periodo de tiempo. Se obtiene calculando la resta de los ingresos menos la suma de los costos y los gastos incurridos durante el periodo contable. ¿Cómo funciona? Si los ingresos superan los costos y los gastos, se les llama utilidad, y si los costos y gastos superan los ingresos, se les llama pérdida. Básicamente es como decir, se tiene que vender más de lo que se está gastando para tener una utilidad, pero si se está gastando más de lo que se está logrando vender. ¿Qué son las utilidades acumuladas? Las utilidades acumuladas corresponden a las utilidades acumuladas no capitalizadas, no distribuidas y no apropiadas. Estas cifras reflejan el saldo de los resultados obtenidos en los ejercicios anteriores en la cuenta de utilidades acumuladas y que están a disposición de los accionistas o socios de la entidad. Esta cuenta se escalona en el patrimonio, donde, como lo dice, tenemos los resultados de los periodos anteriores y se acumulan en esa cuenta. Y así nos vamos dando cuenta de qué hay. Vamos a ver como un ejemplo de una decisión. Entonces, para un gerente es importante que la organización venda bien, pero lo más importante es que estas ventas generen suficiente utilidad operativa y neta para repartir a sus propietarios, en especial en épocas de recesión. El gerente debe administrar muy bien los costos y los gastos que va a tener la empresa, ya que hay casos en que estos gastos absorben las utilidades. En épocas de expansión, para el administrador es más dócil trabajar con el dinero de terceros, de proveedores, de préstamos de socios, etcétera, y producir mayores utilidades pues para los propietarios. Acá se ve un ejemplo de cómo se utiliza la utilidad acumulada.
Una acción es un título o valor que representa una fracción de capital social de una empresa y se convierte a su tenedor en accionista. Al poseer acciones, el inversionista adquiere derechos económicos como recibir dividendos y beneficiarse del aumento en el valor de las acciones y los derechos políticos como participar y votar en asambleas de accionistas. Además, muchas acciones son negociables en mercados bursátiles, lo que facilita su compra o venta. Los tipos de acciones son ordinarias, privilegiadas, de goce, dividendos preferencial. Los dividendos en acciones son una forma de retribución en la que la empresa entrega a sus accionistas nuevas acciones en lugar de dinero. Esto permite conservar liquidez, pero aumenta el número de títulos en circulación. Para el inversionista, el valor total del patrimonio no cambia de manera inmediata, aunque el precio por acción suele ajustarse a la baja, manteniendo estable su participación proporcional. Para la empresa establece capital social sin afectar su efectivo, lo que puede mejorar su estructura financiera y su proyección en el mercado. Las acciones propias readquiridas son títulos que una empresa recompra a sus accionistas y que pasan a formar parte de su tesorería. Durante el tiempo que están en poder de la compañía, no generan derechos de votos ni dividendos. Su adquisición reduce el patrimonio contable, ya que el valor pagado se registra como una deducción en las cuentas de capital. Sin embargo, esta práctica puede tener efectos positivos en el mercado, como aumentar el valor de las acciones en circulación, respaldar planes futuros o transmitir confianza a los inversionistas sobre la solidez financiera de la empresa. El otro resultado integral o RI reúne ingresos, gastos, ganancias o pérdidas que no se reconocen en la utilidad neta del ejercicio, pero sí afectan el patrimonio contable de la empresa. Incluye partidas como diferencias en conversión de moneda extranjera, revaluaciones de activos, variaciones en instrumentos financieros y ganancias o pérdidas actuariales. Estas cifras se registran en el patrimonio dentro de resultados acumulados. En esencia, el ORI muestra cambios económicos relevantes que aún no se realizan, reflejando la verdadera situación financiera sin alterar directamente los resultados del periodo.